país tiene toboganes naturales de agua en medio de las montañas. Fue el primero en darle voto a las mujeres y espera, ¿también tiene glaciares al lado de bosques tropicales? Nueva Zelanda es otro nivel. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Yo soy Madrixeo y hoy nos encontramos en el vídeo número 8 contándote 5 curiosidades sobre un nuevo país del mundo. Como siempre os digo, vamos a recorrer el mundo a través de las curiosidades. Así que coge palomitas, ponte cómodo y disfruta de cada uno de estos vídeos. Si eres fan del Señor de los Anillos o del Hobbit, prepárate. La Tierra Media existe y puedes ir. Nueva Zelanda fue el escenario completo de las dos trilogías dirigidas por Peter Jackson. Y no hablo de estudios con pantallas verdes, hablo de paisajes reales. La comarca está en Matamata. Mordor es el Tongariro National Park. Los fiordos del Hobbit están en Fiordland. Todo está ahí. Es real y puedes visitarlo. Esto no solo convirtió a Nueva Zelanda en un culto para los fans, también transformó su economía. El turismo del cine y la industria cinematográfica explotaron. Y es que básicamente Tolkien escribió un libro y Nueva Zelanda se convirtió en la Tierra Media oficial del planeta. Pero esto no es lo único que hicieron primeros en el mundo. Continuando con nuestras curiosidades sobre Nueva Zelanda, tenemos que destacar que fue la primera nación con voto femenino. En 1893, Nueva Zelanda se convirtió en el primer país en otorgarle el voto a las mujeres. Nueva Zelanda se convirtió en el primer país en darle derecho a voto a las mujeres. El primero, antes que Estados Unidos, antes que Europa, antes que nadie. Pero demos un poquito de contexto histórico. Esto fue posible gracias a Kate Shepard, quien lideró una campaña masiva para que el Parlamento aprobara la ley. Y lo lograron. Mujeres mayores de 21 años podían votar. Este hito marcó un antes y un después en la lucha por la igualdad de género y sirvió de inspiración para movimientos feministas en todo el mundo. Nueva Zelanda no solo fue pionera, cambió la historia de la democracia global y eso merece respeto. Y hablando de cosas que hacen bien, continuemos con nuestra siguiente curiosidad, y es que tienen una de las sociedades más seguras del mundo. Nueva Zelanda está reconocida como una de las sociedades más seguras del planeta. Las tasas de criminalidad son bajísimas comparadas con otros países. Puedes caminar tranquilo por las calles incluso de noche. Y la razón de esto se debe a varios factores. Tienen una fuerte cohesión social, un sistema judicial eficiente, policía muy cercana a la comunidad y una cultura muy fuerte al respeto de las normas. Mientras que en otros países tienes que estar pendiente de tu mochila o tu móvil, en Nueva Zelanda dejan las casas abiertas. Ese es su nivel de confianza. Esto hace que sea un destino súper atractivo para los turistas, que principalmente quieran disfrutar sin preocupaciones. Pero ahora viene la parte divertida. En nuestra siguiente curiosidad sobre este país tenemos que hablar sobre los toboganes naturales de agua. Yo es que quiero probarlos. ¿Toboganes de agua? Sí, pero olvídate de los parques acuáticos. Estos son naturales. En varios ríos y cascadas de Nueva Zelanda, el agua ha pulido las rocas durante siglos, creando superficies lisas y perfectas para deslizarse. Especialmente en zonas de montaña y parques nacionales puedes encontrar estos toboganes. Algunos son larguísimos y súper rápidos. Imagínate, estás en medio de un bosque, rodeado de montaña, y te deslizas por una roca pulida con agua cristalina. Es como un parque acuático, pero en versión naturaleza extrema. Y en verano es la experiencia. Adrenalina pura sin salirte de la naturaleza. Y para cerrar, algo que desafía la lógica geográfica. La isla sur de Nueva Zelanda tiene glaciales y bosques tropicales al mismo tiempo. Los glaciares Franz Josef y Fox descienden desde la montaña hasta el bosque templado. Literal, tienes hielo milenario frente a vegetación verde. Esto geográficamente es alucinante. Y por si fuera poco, también tiene los fiordos del Parque Nacional de Fiordland, Milford Sound y Dopfall Sound. Estos fiordos tienen paredes escarpadas de cientos de metros, cascadas que caen desde alturas vertiginosas y aguas cristalinas. Es de las formaciones naturales más hermosas del mundo. La combinación de glaciares, fiordos, bosques y montañas en un solo lugar convierten a la isla del sur en un paraíso para los fotógrafos, senderistas y amantes de la naturaleza. Nueva Zelanda no es
un país, es un cheat code geográfico. Y hasta aquí las 5 curiosidades que no sabías de Nueva Zelanda. ¿Cuál es la que te ha impresionado más? ¿Los toboganes naturales o que tenga glaciares al lado del bosque? Déjamelo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo contándote 5 curiosidades de un nuevo país. ¿Cuál crees que será? Te dejo otra pista. Tiene un animal que no existe en ningún otro lugar del mundo. Los primeros 3 comentarios que acierten se llevarán un corazón. Y si te acabas de enterar que la Tierra Media del Señor de los Anillos es visitable, dale a like y sígueme para no perderte el próximo vídeo. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!